la exministra de Justicia, Marisol Pérez, y el abogado penalista Carlos Caro Coria. Buenas noches a ambos, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Beto. Empecemos por la pregunta principal. ¿Creen que la salida de Antauro Humala es legal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Dicho que la salida de Antauro es ilegal. Carlos, cuéntanos por qué. Sí, Beto, yo creo que acá hay que tomar en cuenta en primer término la legalidad, ¿no? Más allá de la práctica, porque la práctica no hace derecho ni deroga las leyes. Acá lo que tenemos es un código procesal que está por encima de un decreto supremo. Lo que ha aplicado el INPE en este caso concreto es una norma reglamentaria, el artículo 210 del decreto supremo 0015-2013, justicia. Un reglamento que es una norma dada por el Ejecutivo y que bajo ningún concepto puede regular la libertad de las personas. Hay una cosa en penal que se llama el principio de legalidad, según el cual solamente las normas de rango legal, leyes, decretos legislativos, pueden regular las libertades. Ahora bien, el Código Procesal tiene un proceso de revisión judicial donde se forma un expediente administrativo y ese expediente administrativo se lleva ante el juez, donde se tiene que probar lo que tú estás mencionando. ¿Qué estudió? Eso lo tiene que ver el juez, no tiene que ver el director penal, que de repente ni siquiera es jurista. ¿Qué trabajó? El informe psicológico, la prognosis de resocialización, porque ojo, no estamos ante un regalo, no es un derecho del reo salir de prisión, estamos hablando de un beneficio penitenciario. Y además porque hay una sentencia condenatoria que fija expresamente la fecha de salida, que es enero del año 24. Modificar esa fecha no es algo que pueda hacer un órgano administrativo, lo tiene que hacer un juez. Ahora bien, si es que se aplicara al caso concreto el citado reglamento, supongamos que yo estoy equivocado y que el Código Procesal no rige acá y el juez no tiene que intervenir, si vamos al reglamento, aún así vamos a tener problemas. Porque ese reglamento dice, primero, que la decisión no es del Consejo Técnico Penitenciario, sino del director del penal. Y el comunicado del INPE del día viernes dice que la decisión ha sido de un colegiado. Alguien decía por ahí, oye, pero el Consejo Técnico lo integra también el director del penal. Oye, ¿y si el director del penal votó en contra y los otros tres hicieron mayoría y entonces le ganaron 3-1? No sabemos porque, como dice Marisol, conocemos la resolución. Eso es lo importante. Entonces, acá ha habido una suerte de usurpación de funciones porque 3 señores adicionales han participado en una decisión que solamente podía tomar uno. Director. Y peor aún, con 2 detalles adicionales, 3 detalles adicionales para la discusión, ¿no? Hay un tema de aplicación de normas en el tiempo, porque en el tiempo hay normas hasta el año 2019, que habría que relatar, que prohíben este tipo de beneficio para los casos de secuestro. Si esa ley aplica o no aplica por la retroactividad, eso lo debe definir un juez. No lo puede definir el director del INPE, no lo puede definir el director del penal. Y solo termino con 2 detalles, Beto. Hay otro tema la ley importante, también exige, Carlos, el informe psicológico y el pago de la reparación. Creo que hay que poner el foco en un tema importante. El objetivo de las cárceles es la rehabilitación, la resocialización. Un reo que sale por redención, ¿no? Y ya todos sabemos lo que significa la palabra redención, que está redimido por su buena conducta, ¿no? Su trabajo, su estudio tesonero y ejemplar, transpone la puerta del penal y dice, no me arrepiento de lo que hicimos en Andahuaylas, no me arrepiento de mis crímenes, ¿no? Acá puedo chapalear sobre la sangre de los 4 policías, puedo escupir sobre sus tumbas, porque ya estoy en la calle. ¿Qué tal? ¿Qué tal la rehabilitación? Sí, yo creo que justamente este tipo de expresiones son las que deberían de llevar al Ministerio Público a solicitar una revisión judicial. Hay una decisión administrativa que puede ser revisada por el juez de investigación preparatoria, donde se debe de valorar los días redimidos, ver si efectivamente esto califica como trabajo, si esto califica como educación. El juez debe de valorar el informe psicológico que exige el reglamento, que no sabemos si existe tampoco porque no se ha hecho mención a ello. El juez debe de valorar si la modificación legal que dice que el beneficio está prohibido aplica o no para el caso concreto según las normas en el tiempo.
Y el mismo juez debe de valorar a la vez si es que acá existe o no el pago de la reparación civil. Porque una de las modificaciones que incorporó el No artículo está pagada en 210 su totalidad. dice que se tiene que Te lo digo pagar con seguridad. íntegramente, dice la regulación, íntegramente la reparación civil. Como no conocemos la resolución, Exacto. no sabemos cuál es la motivación, y yo creo que esto requiere una motivación judicial. Carlos, tú insistes en que esta decisión pasaba por la opinión de un juez porque estábamos tratando de diferenciar la decisión técnica de la judicial. Pero una decisión como esta que pone en las calles a un personaje que evidentemente es un peligro público, ¿debió pasar por un juez? Para mí necesariamente, el INPE, el Consejo Técnico Penitenciario, el director del penal, arme el expediente administrativo. Pero como reitero, acá no es un tema solamente de hacer sumas y restas, porque estamos hablando de un beneficio penitenciario, que es una suerte, digamos, de gracia que le otorga el sistema a un preso para que pueda resocializarse. Esa valoración de si es resocializable o no es resocializable, por lo mismo que tú decías hace un momento, lo primero que hace el señor Humala es salir de prisión y decir, estuvo bien lo de Andahuaylas, prácticamente decir que lo volvería a hacer. Claro, ese tipo de valoraciones solamente la puede hacer un juez, no la puede hacer un órgano administrativo, porque lo que tiene que haber es una prognosis de resocialización, que es el factor clave. La idea es cuál ha sido la conducta de esta persona durante el encierro, más allá del tema de la contabilidad, días más, días menos, el tema de ¿puede volver a delinquir fuera de prisión o no? No es una varita mágica, no es una bola de cristal, pero es la valoración clave, digamos, para una decisión así. Y peor aún, con el conflicto de leyes en el tiempo, ¿no? Si se exige el pago de la reparación o no, si se requiere el informe psicológico, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Caro, por habernos visitado.